Día maravilloso que tú nos traes a tu casa para ministrarnos, para hablarnos con tu palabra, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 24 dice la palabra del Señor. Lo tenemos. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Hoy, primer día de la semana, en la casa del Señor, alabándolo, glorificándole, sabiendo que Él está en medio de nosotros, sabiendo que dice la palabra que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, pues Él está en medio de nosotros. Qué bueno es que Dios esté con nosotros, que estemos en su casa para adorarle, para glorificar. Dice la palabra del Señor, el primer día de la semana, así como hoy, muy de mañana, y quiere decir que muy temprano, ¿no? Muy temprano. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, dice, y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor del cielo, gracias. Ábrenos el entendimiento, Dios mío, en esta mañana. Te rogamos tu misericordia, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en cada corazón, Señor. De los que estamos aquí en tu casa, pero también de los que van a escuchar tu palabra, Señor, hasta donde llegue esta señal. Glorifícate, Dios mío. Sí, Señor, ayúdanos, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar ahí su lugar. Dice, el primer día de la semana. Así como hoy estamos el primer día de la semana. Tal vez dije, no, pastor, hoy día es domingo, el séptimo día. Claro, en nuestro calendario sí es el séptimo día. Pero en el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Amén. Y él dice que vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron al sepulcro? Dice la palabra. Vinieron muchos de sus discípulos, se acercaron. Dice, ¿a qué vinieron? Dice, trayendo especies aromáticas que habían preparado, dice. Y algunas otras mujeres también con ellas. Y ahí se habían olvidado, ¿no? Como muchos se han olvidado, que hoy día es un día especial, ¿no? Muchos se olvidan. Hoy día es un día privilegiado, un día donde Dios nos llama a su presencia, donde Dios nos llama al lugar santo, a la casa del Señor. Muchos nos olvidamos, como también, mira, estas mujeres, discípulos, que habían caminado con el Señor, que habían estado, que habían visto todos los milagros, se olvidan. ¿Cuánto se olvidan, hermano? De que Jesús ya no está, de que Jesús ya no está muerto. Muchos todavía, hermano, están cargando, pensando que Jesús está en la cruz, que Jesús todavía ahí está. No, Jesús ya resucitó. Jesús está en medio de nosotros. Jesús nos está esperando en su casa. Ellos todavía se habían olvidado de lo que Jesús le había dicho. De todo lo que los profetas habían hablado, se habían olvidado. Tanto era la emoción o los problemas o las situaciones que a veces pasamos y nos olvidamos de lo que Jesús nos había dicho, de lo que los profetas mayores habían hablado, de lo que iba a acontecer, de lo que había un propósito de la venida de Jesús. Y ellos dicen que entraron y vieron la puerta
del sepulcro abierto. Habían puesto una piedra grande, ponían cuando había alguien dentro, un cuerpo dentro de la tumba, del sepulcro. Pero dice que entrando no hallaron el cuerpo, dice. Hallaron la piedra removida y vieron adentro y dijeron, no está Jesús. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Lo han robado el cuerpo, ¿dónde está? No entendían todavía. Se habían olvidado. ¿Cuántos nos olvidamos de las promesas de Dios? ¿Cuántos nos olvidamos de la buena noticia que Jesús nos ha dado? ¿Cuántos nos olvidamos, hermanos, de que Dios está en medio de nosotros? ¿Cuántos nos olvidamos que Dios nos está esperando? Así como el hijo pródigo que se fue, dice, pero cuando volvió en sí, se puso a pensar, dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos alimentos hay? ¿Cuánta bendición hay? Y yo aquí estoy pereciendo. Dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a pedirle perdón a mi padre. Voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo. Dice, ya no me trates como uno. Cuando comenzó a volver, dice que el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos para darle besos, abrazos, regalos. Hizo fiesta por la venida de este hijo que se había ido, que se había perdido, que estaba viviendo perdidamente. ¿Cuántos nos olvidamos que Jesús nos está esperando en su casa? ¿Cuántos nos olvidamos que Jesús murió por nosotros? Así los discípulos también se habían olvidado. Se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Que se habían olvidado de que tenía que suceder este momento. Tenía que suceder para ver la gloria de Dios. Y dice que aconteció estando, dice, ellas perplejas, ya estaban asustadas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está? Estaban preocupadas, tensionadas, así como tú estás tal vez. Estás preocupado, tensionado, con cuántos problemas, con cuántas situaciones, y ahora qué hago, cómo hago, qué haré, y estás ahí tensionado. Así estaban ellas, dice, perplejas por esto. He aquí se pararon junto a ellos, dice, dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones. ¿Quiénes eran? Ángeles. Que le estaban haciendo recordar, le estaban haciendo ver. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Muchos están todavía por eso cargando, están ahí colgados con un crucifijo, tal vez están ahí pensando que Jesús todavía está en la cruz. Hay muchos que le hablan. No, hermano. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ya no estaba ahí, ya no está en la tumba. Ya no está en la tumba, ahora está entre nosotros. Él camina con nosotros. Él ha prometido que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, él prometió, y él no es hombre para mentir. Le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos hemos resucitado con Jesús? ¿Ah? ¿Cuántos tenemos vida hoy en día? ¿Cuánto podemos tener el entendimiento de poder saber que Jesús está con nosotros? Que Jesús vive dentro de nosotros. ¿Cuánto podemos entender que tenemos que buscar su presencia? Que tenemos que estar en la casa del Señor. Él dice, ella no está aquí, él ha resucitado. Y le dice, acuérdense, acuérdate. Lo que Jesús le habló, dice, cuando estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario, todo eso tenía que haberse cumplido. Los profetas
nuestros hermanos mayores, ellos habían profetizado, tenía que cumplirse la escritura. ¿Cómo se han olvidado de eso? Y tenía que ser crucificado, y al tercer día tenía que resucitar, le estaba haciendo acordar. Entonces ella dice que se acordaron de sus palabras. ¿Cuántos se acuerdan de la promesa de Dios? ¿Cuántos se acuerdan que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios te ama, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere arreglar tus problemas, tus situaciones, que Dios quiere darte paz, que Dios quiere darte gozo, que Dios quiere verte bien, que Dios quiere verte contento, gozoso? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Que Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. Y se habían olvidado. Pero ellas recién se acordaron de las palabras, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, dice, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, a los que estaban con Jesús escondidos, estaban asustados, estaban con miedo, porque ahora decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Nos volvemos de nuevo? ¿Ah? ¿Cuántos estarán pensando así? ¿Qué hacemos? Vamos pues, acá ya no nada tenemos que hacer, ya Jesús ya no está, así que vamos a volver a las redes, vamos a volver al trabajo. Ellos pensaron que ya se había acabado todo, ellos pensaron que ya ahí terminó todo, ya Jesús había muerto, se habían olvidado de todo lo que Dios le había dicho, como muchos nos olvidamos de la promesa de Dios, muchos nos olvidamos que Dios nos está preparando, nos está capacitando, y que a veces hay que pasar por momentos difíciles, pero Dios no nos ha abandonado, Dios sigue con nosotros, Dios está por delante, Él va llevando su obra por delante, Él camina delante de nosotros, pero muchos se han olvidado de las promesas, de que Dios es bueno, de que Dios es el Todopoderoso, que todo está en su mano, que nada se mueve sin su mano poderosa. Muchos se han olvidado, como los 11 que estaban asustados y escondidos, dice. Y entonces dice que le dieron las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Las buenas noticias. Que Jesús está en medio de nosotros. Que Jesús ha resucitado, pero no le creyeron. Miren, como tú tampoco no crees todavía que Jesús ha resucitado. Y dice, miren, y le dijeron estas cosas a los 11 apóstoles, mas ellos, dice, le parecieron locura. Así como muchos que le parece locura la palabra de Dios, ¿no? Como muchos que le parece, no, eso no está bien, eso está mal. Muchos han perdido el entendimiento, muchos ya no tienen vida. Así estaban los discípulos. Y dice que le parecía locura la palabra de ella, y no creía. Había, ¿qué cosa? Incredulidad. ¿Usted puede creer que dentro de la iglesia todavía hay incredulidad? Sí, todavía. Mira, los discípulos que habían caminado con el Señor, que habían visto los milagros, muchos han visto milagros, han visto cómo Dios ha cambiado, lo ha sacado del hospital, ha obrado en medio de la herida que han tenido. Otros Dios ha mostrado su amor a través con su matrimonio, se han casado, están siendo felices, pero ya se olvidaron todo eso, lo que Dios ha hecho. Otros que han estado en la droga, que han estado en el alcohol, otros que han estado en medio de una locura, otros que han estado enfermos, Dios los ha restaurado, otros que han estado presos en la cárcel, Dios los ha sacado, otros que han estado fornicando, adulterando, ahora son bendecidos, ahora están ahí caminando con el Señor, pero ya se olvidaron todo lo que Dios hizo y se han vuelto incrédulos.
Ya han perdido ese primer amor, ya no disponen su corazón para servir a Dios, ya no quieren seguir trabajando para el Señor, ya no quieren seguir sirviendo al Señor, están cansados, están agotados, están desanimados, están desalentados, ya no creen en la palabra, ya dicen, ya Dios no existe, Dios no es real, eso era antes. Estaban así, no creían lo que las mujeres le habían dicho. No creían lo que los ángeles habían hablado, le estaba haciendo recordar, pero ellos no creían. Ellos no creían. Tanto que mira, Pedro, el que dijo que no lo iba a negar, el que dijo yo estoy dispuesto, porque hay muchos que están diciendo, no, yo voy a seguir, yo no voy a dudar. Dice que Pedro tanto fue su incredulidad que corrió, dice, y cuando dice, corrió al cementerio, vamos a decir en nuestro tiempo ahora, a la tumba, porque no le creía. Y cuando miró dentro, vio lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido, como que entró, ¿no?, el entendimiento, como que entró la vida, porque cuando tú tienes vida, vas a tener entendimiento. Cuando tú has resucitado verdaderamente, entonces vas a entender el propósito de Dios que tiene con tu vida. El llamado de Dios, que Dios te está llamando a servirle con todo el corazón. Porque hay vida, porque hay entendimiento. Cuando estás muerto, pues no vas a entender nada. Te vas a perder por aquí, vas a estar por allá. No, esto de acá no me gusta, mejor me voy para allá, mejor me voy por acá. Y están así, gloria a Dios, como turistas, por muchos lugares, ¿no? Son gente que nunca crece, que siempre se mantienen ahí, estancados, y no avanzan, porque no creen, porque hay incredulidad en su corazón, porque simplemente siguen a hombres, pero no siguen a Dios. Y la Biblia dice que maldito es el hombre que pone la mirada en el hombre, pero bendito el que pone sus ojos en Dios. Y ellos estaban así, hermano. Había incredulidad en su corazón, no creía. Pedro no creía. Y dice la palabra que aquí, dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, estaban caminando, dice, estaban caminando e iban hablando, dice, de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras que hablaban y discutían, dice, entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba sobre ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. No lo reconocieron a Jesús. Usted puede estar caminando, pero usted no siente, sus ojos están velados, están adormecidos, están durmiendo. Usted no entiende que todavía Jesús está caminando con usted, que Jesús está ahí donde usted está. Él está ahí. Pero ellos no lo conocieron. Y Jesús se acercó y le dijo, ¿qué estás platicando? ¿Qué pláticas son esas? Cosas tenéis vosotros mientras que camina, dice. ¿Por qué estás triste? Dice. Estaban tristes, hermano. ¿Puede creer que un creyente puede estar triste? ¿Ah? ¿Cómo vas a estar triste si Jesús está vivo? Si Jesús está contigo. Pero ellos estaban tristes. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Le dijo Jesús, ¿no? ¿Qué cosas han pasado? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales a sentencia de muerte. Dice que él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado una mujer entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, dice, y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y no hallaron, así como las mujeres habían dicho. Entonces él le dijo, ¿qué le dijo? Oh, hermanitos, oh, siervitos. Así le dijo el Señor. No le dijo así. Mira, todo lo que ellos estaban pensando, estaban tristes, estaban preocupados, estaban tensionados, estaban ahí pensando otras cosas, en vez de estar pensando lo que tenían que hacer, la comisión que Dios le había llamado, la responsabilidad que tenían delante de ellos, habían olvidado todo eso. Qué triste, que hermano, que hoy en día hay creyentes que se olvidan de las promesas de Dios, de la responsabilidad que tienen con el Señor, la responsabilidad que tienen con la obra de Dios, que Dios los ha salvado, los ha redimido, los ha escogido, los ha llamado y ahora se olvidan. Qué triste. ¿Cómo puedes tener paz si actúas con indiferencia, si actúas con incredulidad? Por eso que el Señor le dijo, oh insensato. ¿Sabes lo que significa insensato? Necio, sin entendimiento. Eso significa, esa palabra es bien fuerte, pero les habló para que reaccionen. ¿Cómo no puedes olvidarte? ¿Cómo puedes ser persona sin entendimiento? Eso le estaba diciendo. Y le dice, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardo de corazón, para darte cuenta de que todo lo que está sucediendo hoy en día, todo lo que está aconteciendo hoy en día, hoy 2026, todo se viene cumpliendo en las Escrituras. ¿Qué te preocupa? Estás afanado, oye, ahora quién va a ganar, quién no va a ganar, estás preocupado, deja, Dios ya escogió a quien tiene que escoger, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes, y Dios pone reyes conforme al corazón del hombre. Estás preocupado, estás tensionado, y ahora quién va a ganar, quién no va a ganar, y qué será del país, oye, todo está en la mano del Señor. ¿O no? Nos dice que todo está bajo su mano, que el mundo entero le pertenece a Dios, que toda la tierra y su plenitud. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás tensionado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? Eso le estaba diciendo. ¿Cómo se han olvidado de lo que ya los profetas habían anunciado, de lo que habían dicho? ¿Cómo te puedes olvidar de lo que Dios ha hablado en su palabra? En vez de estar dispuesto a servir a Dios, en vez de estar dispuesto y venir a la casa del Señor a disponerte a servir, estás ahí pensando cosas que no te dan paz. Y eso fue lo que le dijo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declara todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces, ¿qué dice? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Abre tus ojos, hombre. Reconoce que Dios está vivo, que Dios está en medio de nosotros, que hay promesas de bien para nosotros y no de mal.
hay promesas de vida eterna, hay promesas en el cielo para los que sirven al Señor con todo el corazón. Estaba diciendo, se le abrieron sus ojos. Y ahí recién lo reconocieron y se acordaron de todo lo que habían hablado. ¿Cuánto se olviden, hermano? Y dice que, mire, se le abrió los ojos. ¿Qué dice? Versículo, bendito Dios, versículo 31. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos hablaban, dice aún, estaban comentando todas las cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros, paz. Estaban turbados, estaban asustados. Y Jesús le dijo, paz, como hoy Dios también nos da paz a vosotros. Entonces dice, miren, estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis así turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar. Ven, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, ni estaban maravillados, porque pensaban que era una visión, pensaban que era un espíritu, y estaban gozosos, pero no creían, como a veces estamos gozosos, pero todavía nos cuesta creer, ¿no? Todavía nos cuesta reconocer. A veces vemos la maravilla de Dios, vemos la bendición de Dios. ¿Será de Dios? ¿Será Dios o no será Dios? Es Dios, pues. Es Dios. Es su maravilla, es su bendición. Es nuestro privilegio de poder verlo hoy también en medio de nosotros. De poder sentir esa paz, ese gozo, de poder sentir esa gratitud, esa gracia que Él nos da, ese regalo precioso de poder contemplar su presencia, de poder contemplar, hermano, esa hermosura, ese conocimiento, llenarnos de esa sabiduría hoy en día para poder tener ese gozo, esa paz y poder hacer las cosas con entendimiento, con sabiduría de Dios y disfrutar sus bendiciones. Entonces, mire lo que le dice. Y tomó, comió delante de ellos, le dijo estas palabras y comenzó a hacerle recordar todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces dice, le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Es que Dios tiene que abrirte el entendimiento para que aprendas. Pero ¿cómo te va a abrir cuando tú dispones tu corazón a servirle a Dios con todo tu corazón? Cuando tu corazón está limpio, está dispuesto a decir, Señor, háblame, ministra. Yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero hacer tu santa voluntad. Dios va a abrir el entendimiento. Como le abrió su entendimiento, dice, para que comprendiese la escritura, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de los pecados en todas las naciones, desde Jerusalén, y vosotros sois mis testigos de estas cosas. Y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos
en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esa es la promesa. Ese es el trabajo, la bendición y el privilegio que tenemos de poder predicar su palabra, de poder predicar el arrepentimiento. Tenemos ese ministerio de reconciliación con el mundo, el perdón de pecados que Cristo te quiere perdonar, que Cristo quiere darte una oportunidad para que vivas feliz, para que seas feliz, para que puedas disfrutar de esta vida, para que tengas vida dentro de tu corazón y puedas entender y ser testigo del poder de Dios. Y recibirás esa investidura de poder para que ya no te avergüences, para que ya no estés turbado, ya no estés confundido, ya no estés atemorizado, sino salgas en victoria, salgas en gozo y prediques y anuncies la verdad, que Él vive, que Él es real, que Él no ha cambiado, que es el mismo hoy y siempre por los siglos, y Él sigue haciendo maravillas, sigue haciendo milagros, como hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Ponte de pie en esta mañana ya, cierra tus ojos ahí y dile ahí al Señor: oh, te has olvidado lo que Dios ha prometido, te has olvidado de las promesas de Dios, pero hoy Dios te hace recordar, hoy te abre el entendimiento, hoy abre tus ojos para que veas y obtengas esa vida y resucites de los muertos y puedas tener vida y puedas ser siervo, sierva del Señor y puedas llevar esta palabra, este perdón de pecados, este arrepentimiento al mundo entero, comenzando desde tu casa, comenzando desde el lugar donde vives, comenzando desde tu trabajo, desde tu centro de estudios. Ahí Dios quiere usarte poderosamente, que sirvas a Dios y que traigas muchas vidas a su casa para que Él los cambie, Él los transforme, Él le dé una nueva oportunidad de vida y puedan ser salvos y obtengan la vida eterna. Y le digan: gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por ese regalo, gracias, Señor, porque tú sufriste por mí, gracias porque tú diste tu vida por mí, gracias, Señor, que hoy vives en medio de nosotros. Diga ahí al Señor: gracias.